Seguimos esta noche marcando el punto de encuentro con la realidad aquí en Minuto 1 en la pantalla de C5N y el gobierno que sigue, pareciera que la elección no ha terminado, se olvidó de gobernar desde el 11 de agosto, siguen despreocupados de la gestión, mientras la Argentina cada día cae más peligrosamente. Allí están desmintiendo a un informe vergonzoso que armó hoy el jefe de gabinete también desaparecido en acción con el ministro Lacunza de 8 puntos, donde quieren vendernos a los argentinos que dejan una economía floreciente, que dejan a la Argentina lista para crecer, cuando las expectativas del Banco Central de la República Argentina les está indicando una economía en recesión 3 puntos abajo, 3 puntos en decadencia del PBI. Sin embargo, el macrismo sigue mintiendo, porque se han olvidado de gobernar y están creando un relato ahora mentiroso, virtuoso, sobre ahora descubrieron al líder de la oposición para el futuro. Escúchelo, mírelo. Macri, que hace 4 años gobierna esta Argentina. Quiero decirles de verdad que hay Mauricio para rato, o debería decir, para rato hay gato para rato. Bueno, ahí se despide, después de haber hecho una arenga política, sin hablar de la gestión, de lo mal que dejan a la Argentina. Solo le interesa buscar desde el relato un futuro político para alguien que ha denostado la política, que ha ninguneado la política, que se olvidó de hacer política en estos 4 años y que deja los peores índices de las últimas décadas para la economía argentina. Pero este mensaje de Macri también va para la interna, porque eclosiona Cambiemos. Propios, extraños, de afuera, de adentro, eclosiona Cambiemos. Y le empiezan a cuestionar que ha sido derrotado. Cosa que a Macri le cuesta comprender, pero fue derrotado. Mire, el radical agorilado Mario Negri, lo que también habla sobre el futuro de Cambiemos. Quiero decir al presidente en una reunión que estuve, sí, dijo que lo que más le preocupaba era que se mantenga la unidad de la coalición. Hay que pensar en otro Cambiemos porque se cumplen etapas. E inclusive si ganábamos, yo era de los que pensaba que ya había que tratar de coalición de gobierno, no solo parlamentaria, y ahora que no vamos a gobernar, que estamos todos en el llano, tenemos que reflexionar cómo hacemos para licuar las tensiones, si existen en la coalición, cómo encontramos un programa. Bueno, y fíjese lo que otro cordobés que participó de esta alianza, aunque ahora empiezan todos a saltar del barco que se hunde, Luis Juez, lo que declaró en la revista Noticias sobre la derrota de Macri, ¿no? Luis Juez, que fue otro de los defensores. Dijimos tener el mejor equipo en 50 años y muchos no habían jugado ni con un globo. El diputado hizo una dura autocrítica. Luis Juez, por las cagadas nuestras, perdimos. Nosotros tuvimos un pésimo diagnóstico y comunicamos mal lo que había que hacer. Aquí dijimos que teníamos el mejor equipo de los 50 años y había gente que no había jugado ni con un globo. No le dijimos a la gente que había que hacer un esfuerzo mayor y aplicamos el gradualismo. El tema económico fue el talón de Aquiles. Bueno, no, chocolate por la noticia, juez. Sí, le permitieron todo al peronismo. A Alberto le perdonaron todo. Hubo un panquequismo horrible y no dijeron nada. Pero no quiero pelearme con ustedes, pero el periodismo fue favorable a Alberto. No, es tremendo esto. Este sí que vive en Macrilandia, ¿eh? 98% del periodismo a favor tuvieron y dice que jugó para Alberto. Sigue el periodismo oficialista jugando a favor de Macri. Un verdadero caradura, Luis Juez, que participó de esta alianza que ha dejado con este fracaso económico y la verdad que en las peores condiciones a la República Argentina.
Y mire, si son patéticos que siguen haciendo papelones en el exterior. Mírela a Patricia Bullrich, que no sabemos qué hace en Nueva York, ¿eh? Aquí en Times Square con una mujer hermosa, la más linda de la República Argentina. Estoy con Patricia Bullrich. Patricia, saludame a todos los seguidores de Twitter, de Instagram. Para todos los seguidores del Batman, el mejor Batman del mundo, vamos con todo, de New York. Vamos, sí, desde aquí sigo bancando el cambio para todos mis seguidores. Estoy aquí con Patricia Bullrich y la verdad para mí es un honor. Desde aquí, Mauricio Macri, también te mando un beso grande y seguiré bancando el cambio desde New York. ¿Está bien o no? Vamos que volvemos, ¿eh? Un beso. Por favor, les acabé de encontrar con fans argentinos que bancan el Lo cambio. votamos. Sí, yo soy médico argentino, bueno, ya vivimos acá hace casi 20 años. Sí, que nos sigan, muchísimas gracias. ¿Qué le querés decir a la ministra? Fuerza. Vamos, fuerza. Vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Aquí con Patricia Bullrich. Vamos todavía. Eso, disfruta en Nueva York. Una vergüenza, patético. La ministra que está imputada, el viernes fue imputada, ahora paseando por Nueva York. Parece que ya se olvidó, sigue siendo ministra hasta el 10 de diciembre. Imputada por haber armado un relato en contra de la comunidad mapuche con graves imputaciones. Otra que deberá dar explicaciones ante la justicia. Pero no fue el único, ¿eh? Mire quién también se encontró con el Batman en Nueva York. Parece que había una convención del PRO. El presidente de Boca, Daniel Angelici, que se fotografiaba con el Batman en Nueva York, mientras aquí la hinchada de Boca le dedicaba este cántico en el último partido que jugó su equipo. Boca salí campeón, el día que se vayan todos los hijos de puta de la comisión. Boca salí campeón, el día que se vayan todos los hijos de puta de la comisión. Y aparte fue directamente Angelici, de él se acordaron mucho también el fin de semana, marcando los problemas también que el macrismo tiene, no solamente en la Argentina, sino en Boca Juniors. Vamos al desarrollo de los mercados en el día de hoy. El dólar oficial cerró a 63,32. El contado con liqui 79,46. El blue a 65,50. Y el riesgo país, el riesgo Macri, sigue en alza. 2.277 puntos. Muy alto, ¿no, Fernando? Sí, Gustavo, y vos sabés que el dólar tiene mucho que ver con las expectativas. El dólar oficial, por supuesto, no se está operando porque como no se puede comprar, no hay una cotización transparente, solo lo que dice el Banco Central. Pero muy interesante ver de que hay muchos proyectos de inversión que se están activando. Vos la semana pasada mostraste algunos, trajimos algunos de los industriales acá al piso. Y eso tiene que ver con la expectativa de que se establezca el consumo el próximo año. Y hay una encuesta, que después seguramente con Martín lo vas a poder hablar, que plantea que el próximo año hay consumo reprimido por 140.000 millones de pesos que puede activarse rápidamente. Y eso es lo que va a poner en marcha la economía del próximo año, Gustavo. Y eso es lo que no logró hacer Mauricio Macri por nunca poder generar la expectativa de que la producción le iba a ganar a la especulación financiera. Eso es lo que se espera que ponga en marcha la economía. Bien, gracias Fernando. Ahora ya vamos a estar hablando también de economía, pero la carne, que también ha aumentado, producto de lujo durante el gobierno de Macri. Habló el presidente de la Asociación de Carnicerías, bueno, esto es lo que, miren, 13,3% a 15%, volvió a aumentar la última semana, en el año casi ya un 40% de suba acumula. Hoy un producto de lujo desapareció de la mesa de los argentinos. De 49, 6 kilos por habitante cayó
15% el consumo en este año, ¿eh? Comemos 18 kilos menos que hace 10 años. Y aquí el tema es que los chicos, en la necesidad que tienen, consumen menos proteínas. Y esto es la malnutrición que también hay hoy en la República Argentina. Esto decía Alberto Williams. ¿Qué aumentos se verificaron en los últimos 15, 20 días, Alberto? Entre 13 y 15% en la mayoría de los lados. El año pasado nosotros estábamos en más o menos 64% de kilos por cápita y hoy nos llegamos a 49. Hoy abre el mercado con 30 animales en el mercado. ¿Y qué puede esperar del mercado? Los que han tenido que comprar, han tenido que comprar el viernes y entonces si ahí pagan cualquier cosa, pues saben que los lunes no entran. Claro. Antes el mercado trabajaba el lunes a sábado, trabajaba el lunes a viernes. Estamos a las buenas de Dios cuando se cambie el mando, a ver qué pasa. Yo y para nosotros pensamos que 30 días es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, no vende y si no recauda, cierra las puertas, no tiene otro camino. Si en la provincia hay como 180 carnicerías cerradas y acá en Capital como siempre. Muy bien, nos estás acompañando con el hashtag Apriete Macrista. Demoledor, lo veíamos recién en la primera hora con Irina Hauser, el relato que la ONU ha realizado intimando al gobierno argentino sobre hechos que te hemos venido contando acá. Nada desconocido para nosotros, nada desconocido para usted, que siempre fue informado por Minuto Uno de cómo Macri usó la justicia como brazo armado de persecución, cómo hubo jueces lacayos del poder que cumplieron las órdenes de Macri en forma vergonzosa, poniendo gente en prisión porque Macri se lo señalaba. O cómo fueron expulsados jueces de la Argentina porque a Macri no le gustaban, porque habían hecho varias. Las amenazas que Macri, 16 páginas del relator especial de la ONU, en un informe lapidario sobre la justicia macrista, ¿no? Irina. Vamos a ver qué contesta el gobierno, que tiene 60 días. ¿Contestará? ¿Contestará este gobierno? Es una pregunta fundamental. Habrá ¿no? que ver qué dice el ministro de Injusticia Garabano, que siempre tiene una respuesta pero nunca habla sobre esto. Una vergüenza Garabano también, ministro de Justicia de este gobierno radical. Sobre esto también tendría que hablar, ¿no? Es clave de este informe que presenta la ONU pidiendo además explicaciones al Poder Ejecutivo, cómo muestra esta pintura de la totalidad de las maniobras que han ocurrido respecto de la justicia durante todo este tiempo. Acá tenemos una síntesis de cómo fue esto que llaman un plan sistemático de amedrentamiento, hechos denunciados, amenazas y presión a jueces, fiscales y abogados. Manipulación del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces. Selección y traslado de jueces a dedo, este mecanismo que se ha implementado para poner jueces y juezas en cargos estratégicos, en tribunales estratégicos. Campañas mediáticas contra jueces, fiscales y abogados. Se ha insistido con mensajes múltiples desde los medios de comunicación y remoción de jueces, finalmente también a pedido de la Casa Rosada. Estas son las principales maniobras que describe este informe de Diego García Sayán, este prestigioso jurista que ha hecho esta evaluación sobre todo lo que ha ocurrido en Argentina en estos 4 años. Bien, Irina, además que lo vamos a seguir. Está el doctor Maximiliano Rusconi, lo ha escuchado en más de una oportunidad, junto a Carlos Beraldi y otros abogados dignos de la Argentina que no tuvieron ningún temor en denunciar todo esto que hoy está en este informe. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Demoledor el informe. Yo creo que no, en la historia argentina moderna no tiene parangón. García Sayán, primero, son las Naciones Unidas, con sede en este tema en Ginebra. García Sayán es un jurista que no es un jurista sueco ni suizo, es un jurista peruano que fue durante muchas décadas presidente de la Asociación Andina de Juristas. Es uno de los más prestigiosos en materia de derechos humanos en la región y lo que está haciendo es pidiendo informes en un contexto absolutamente durísimo, digamos, sobre la realidad del sistema de justicia en Argentina. Yo creo que no ha habido nada parecido en las últimas décadas, ¿no? Yo creo
es hasta vergonzoso, diría, ¿no? Y es un informe que aparece después de las elecciones. Y esto es muy positivo. Claro. Si este informe hubiera salido antes de las elecciones, hubieran dicho que es una maniobra de la oposición. No, aparece después de las elecciones. Y el informe culmina, casi como, me da vergüenza contarlo, pero culmina anexando un conjunto de principios de derechos humanos sobre independencia judicial, como para informarle al canciller de que estas son las reglas que rigen el mundo civilizado. Es decir, la independencia judicial, la imparcialidad del juzgador, la no presión, la no injerencia del Poder Ejecutivo, habla de un plan sistemático. Yo creo que una cosa positiva es, porque se les da 60 días al Poder Ejecutivo para contestar. Espero que tenga la dignidad este Poder Ejecutivo de contestarlo y no aprovechar que el vencimiento del plazo claro, implica... va a pasar con el próximo gobierno. Porque está claro que aquí hay responsabilidades exclusivas de este gobierno. Total. Pero sin embargo, para el próximo gobierno, este informe también es una agenda de trabajo. Claro. Digamos, es un mapa de las cosas que hay que hacer, a dónde hay que apuntar digamos, es un informe que le dice, mire, estoy preocupado en lo personal. García Sayán directamente casi es una carta personal al canciller. Estoy preocupado por lo que está pasando y le remito este informe de manera urgente. Porque además, doctor, todos los casos, recién lo comentaba Irina, que enumera, han sido grotescos aprietes, corrimientos de jueces. Macri, que decía, las hizo, nos hizo varias en referencia a Ramos Padilla, la apretada a través de los programas oficialistas de este gobierno, donde ponían muñecos patentizando a los jueces que quería Macri que se vaya. Todo eso lo marca este informe de la ONU, además, que es grave para la Argentina. Solo 4 reglones. A ver, el lenguaje de Naciones Unidas es un lenguaje extremadamente, para decirlo con un tono crítico, burocrático, para decirlo de modo positivo, muy diplomático. Es decir, los funcionarios de Naciones Unidas cuidan muchísimo las expresiones. Y acá dice, quisiera expresar mi preocupación sobre esta información recibida. Los supuestos hechos incluían presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura, la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas, sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales. O sea, es de una gravedad. Resulta que nos hemos acostumbrado a escuchar esto porque estamos advirtiendo hace mucho que se está dejando de lado el Estado de Derecho. Pero recibir de las Naciones Unidas este pedido de informes es una de las cosas más graves, junto con el hambre seguramente, que ha pasado en Argentina en los últimos años. Ahora, ¿puede llegar a tener alguna consecuencia concreta en situaciones actuales? Porque, por ejemplo, este informe menciona los traslados de jueces y sabemos que hay jueces que en este momento ocupan cargos estratégicos, por ejemplo en la Cámara Federal, que entraron por la ventana, que fueron designados a dedo. ¿Este informe obliga o debería llevar a tomar medidas respecto de ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo, por eso decía que es una agenda para el próximo gobierno también. Yo creo que el Poder Ejecutivo que asuma esta responsabilidad a partir del 11 de diciembre no puede dejar de lado. Digamos, Naciones Unidas está diciendo, miren, esto no puede sostenerse. Entonces, digamos, yo creo que objetiviza ciertos escenarios de gravedad institucional que el próximo presidente tiene que sí o sí encararlos, y ahora no es la agenda de un nuevo gobierno, no es el Ministerio de la Venganza, es García Sayán, claro. Es las Naciones Unidas, es Ginebra, digamos, que está diciendo, señores, esto no puede ser. Lo vamos a sumar, está el doctor Mauricio Rojas Garrido, que es abogado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, a raíz de las imputaciones que el fiscal Picardi hizo sobre la ministra Patricia Bullrich en base a denuncias de la Asamblea. Pero bueno, ustedes también en relación a esto muchas veces han dicho sobre el grado de persecución en la Argentina que ha habido por parte del gobierno de Macri, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, incluso lo vimos también cómo operaron alrededor de la justicia, sobre todo con respecto a los casos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, ¿no? Cómo la intervención directa del Ministerio de Seguridad direccionando, generando hipótesis,
elaborando pruebas que después no se podían sustanciar. Es decir, claramente en esa dinámica. La denuncia nosotros que planteamos en junio, el 12 de junio de este año, fue específicamente con la hipótesis de que estamos ante no coincidencias, sino que detrás de eso un plan muy organizado, con un nivel de premeditación y de organización importante, cuyo objetivo era golpear a las comunidades mapuches con el fin último de negocios inmobiliarios. En principio, a primera luz, parecía el negocio de personajes popes de la Patagonia como Benetton o Lewis, y después fuimos viendo, recogiendo denuncias de comunidades mapuches, donde había empresas ligadas al macrismo. Las comunidades mapuches hablan de Tograde, Sociedad Anónima, Plumas Verdes, que están vinculadas a sectores del macrismo. Y además un elemento, Gustavo, que llama poderosamente la atención: el presidente de Parques Nacionales, que es nombrado por el presidente apenas llega, por el presidente Macri, el único antecedente que tiene, que incluso lo estaba colgada en la página de Parques Nacionales, el único antecedente que él presenta para ese cargo es haber sido de parte del directorio de la Corporación Puerto Madero Negocios Inmobiliarios. Es decir, en ese contexto, nosotros creemos que la represión a los mapuches no fue solamente un sesgo ideológico, sino que finalmente, como siempre, atrás de eso hay un negocio inmobiliario, ¿no? Que el gobierno buscó, digamos, tapar ese negocio con las mentiras que hablaban del Estado que buscaban crear, el peligro que era. Por supuesto, justamente para sostener esa situación, nosotros planteamos como hipótesis que hay que investigar, es que se montó todo un operativo en el cual ese engranaje tuvo un montón de situaciones muy planificadas. Por ejemplo, se modificó, lo primero que hizo Patricia Bullrich en febrero del 2016, modificar el protocolo de la protesta social. El protocolo viejo que tenía la ministra Garré es modificado y modifica dos elementos. Por un lado elimina la prohibición del uso de armas de fuego y por el otro lado introduce la tan mentada flagrancia. Resultado de la modificación de ese protocolo, tenemos la muerte de Santiago Maldonado por el uso de una flagrancia trucha y la muerte de Rafael Nahuel por el uso de armas de fuego. Ahora, ¿dónde hizo la modificación del protocolo? No lo hizo en Formosa ni en Buenos Aires. Lo hizo en el corazón y epicentro de las comunidades mapuches, lo hizo en Bariloche. Y además, incluso en el informe del RAM que hacen al año siguiente, en ese informe ellos informan que en la cumbre de Bariloche la ministra había tenido contacto con organizaciones patronales vinculadas a las tierras donde le habían pedido al ministerio una intervención. Es decir, hay un hilo conductor que nosotros decimos hay que investigarlo. La supuesta flagrancia, que es el entrar los asaltos a con pelotones de gendarmes a las comunidades, creemos que tuvo un grado de planificación. Por ejemplo, en junio del 2017, es decir, 2 meses antes que pasara lo de Santiago Maldonado, ellos hacen lo mismo con un pelotón de asalto a la comunidad de Maipe, que es en Neuquén. Claro. Y después lo hacen 2 meses después en la comunidad del Pull-Off de Resistencia Cuyamen, donde, bueno, pasa los sucesos Santiago Maldonado. Ahora continuamos, me meto en la economía, porque hoy el gobierno, al margen de esta reunión que hizo el presidente postulándose él como líder de la oposición para el año próximo, elaboró un documento de 8 puntos donde dicen que, Roberto Feletti, buenas noches, deja la economía fantástica en la Argentina, lista para crecer. Por eso perdieron el gobierno, digo. Estamos en un escenario muy grave, digamos, de 4 años de macrismo, 3 la economía cayó, casi acumula 10 puntos de caída en 3 años. Segundo, estamos con un desempleo creciendo en más de 2 dígitos. Y estamos con una inflación que se ha acelerado la última semana. Peligrosamente el Banco Central de golpe se ha dado por arreglar rápidamente su hoja de balance, entonces ha eliminado todas las restricciones, está liberando pesos a la calle, ha emitido este tiempo. Entonces, efectivamente, parte, como bien señalaba Fernando, hay una expectativa favorable en consumo, pero esto sin un plan va a acelerar la inflación. Entonces, el macrismo se va con inflación desbordada, con desempleo de 2 dígitos, con caída del producto y con un nivel de deuda que reproduce lo que encontramos en el 2001. Además, no existe un gobierno
que le hayan dado 45.000 millones de dólares para estabilizar la economía y tiene la tasa de interés volando, la inflación volando, el dólar volando y riesgo país en 2.200 puntos. Es una catástrofe lo que ha dejado el macrismo. Es una catástrofe. Y yo creo que lo que vamos a recibir como gobierno es una situación compleja donde va a haber una aglomeración de demandas de las cuales va a haber que ser muy cuidadoso en la priorización, ¿no? En la situación de gente en situación de calle, de gente que no come. La caída del consumo de carne es un hecho tremendo, porque tiene que ver con la liberación del mercado de carne, que la gente pague la carne a precio internacional. Me parece que todas estas cosas hoy hay que ponerlas en una agenda y un ordenamiento. La visión que tiene tanto Alberto como Cristina, y Cristina ya lo dijo en la primera presentación del libro en la rural, de un pacto social, de un ordenamiento económico social que asigne estas prioridades, es clave. Ahora, insisto con el comportamiento del Banco Central. Hay cosas que nos pueden parecer positivas. Había que bajar la tasa de interés. Hasta ahora las LELIQ se vinieron desarmando en un 36% contra las reservas. O sea, bajaban las LELIQ, bajaban las reservas. Ahora empiezan a bajar las LELIQ y hay pesos en la calle sin otro plan. Y eso genera presión inmediata sobre precios si no hay otro plan. Entonces, me parece que hay que ser cauto, que hay que ser cuidadoso y que hay que ver a dónde está llevando en sus últimas semanas el gobierno a la nación. Ahora, insisto, es difícil encontrarse con alguien que le vuele el dólar, la tasa de interés, los precios y a la vez tenga apoyo internacional y un riesgo país en 2.200 puntos, todo al mismo tiempo, que eso pase todo al mismo tiempo. Es muy difícil. Pero además, ahora, el correlato son 81.000 millones de dólares afuera, ¿no? Pero además un gobierno que desde el 11 de agosto a la fecha se olvidó de gestionar, porque no hay un anuncio de gestión en este gobierno. No hay anuncio, solamente el cepo y el super cepo, anunciado por Sanleri, después no vemos un ministro aparecer. Macri apareció hoy para hacer ese discurso berreta de campaña cuando tiene una Argentina que se está realmente incendiando. Los números de la Argentina son muy graves. Digo, no es un tema menor que el país sea 3% más chico la economía. Somos todos 3% en un producto bruto, estimado en 500.000 millones de dólares. Estás hablando que perdimos todos 15.000 millones de dólares. No digo, digámoslo en números, porque si no después parece 15.000 millones de dólares más pobres, porque sí. Digo, y el otro tema es la cuestión esta del grotesco, ¿no? Porque digo, no sé si el país tiene espacio para el grotesco, por ejemplo, de Bullrich abrazado a un Batman en este mundo. Se ríen de nosotros. Digo, es el grotesco. Sí. No, y por el otro, el tema del desempleo no es un tema menor. Argentina tardó, desde el 94 hasta el 2006, tardó 12 años en tener desempleo de un dígito, con muchísimo esfuerzo, porque la inflación, los planes antiinflacionarios son una cosa, pero bajar el desempleo es muy duro. Tardó 12 años. Y luego, hoy, se van esta gente y nos vuelve a retrotraer al desempleo de 2 dígitos. Nos vuelve a retrotraer al desempleo de 2 dígitos y eso va a ser duro bajar. Gordo, en el documento que estaba mencionando recién Gustavo, el gobierno dice que no se puede cada 4 años resetear y empezar de nuevo y pide seguir con esta política económica. Bueno, seguir con esta política económica es imposible, porque este es un gobierno que empezó diciendo cualquiera va a poder comprar 5 millones de dólares por mes y termina con 200 dólares por mes. O sea, por lo pronto ellos reconocen que esta política económica que aplicaron es imposible seguirla. Pero además, es la lógica refundacional con que el macrismo llegó a la Argentina. Este es el problema más serio. Es casi mesiánico. Son los dueños de la verdad. Ellos son los que resetearon un país que estaba desendeudado, ellos son los que resetearon un país que estaba en crecimiento, ellos son los que resetearon un país que tenía 1 dígito de desempleo, y ellos son los que resetearon un país que tenía 24% de inflación, que era alta, pero con una paritaria que la acompañaba y un sistema jubilatorio que lo acompañaba. Ellos son los que resetearon ese país y hoy nos dejan un país con una inflación desbordada, porque estamos hablando de una proyección del 60%, con una caída de 3 puntos del producto, cosa que no ocurría hace mucho tiempo, ¿sí? Con una deuda que es descomunal porque recibieron... Desfalteada. Pero aparte, ningún gobierno en democracia
más allá de los juicios de valor que hagamos, ni Alfonsín, ni Menem, y mucho menos Néstor Kirchner, recibieron 60.000 millones de dólares de los mercados internacionales. Vos imaginate que llegás al gobierno en 2 años, te ponen 60.000 millones de dólares, después viene el fondo y te da 45.000 millones de dólares más, 105.000 millones de dólares frescos. Que se la fumaron, además. Y nos estrellaron. Martín Carlos, ¿tu opinión sobre lo que está dejando Macri y el futuro que se viene? Creo que el futuro es duro, básicamente porque esta crisis no se acaba el día que Macri deje el gobierno, porque va a llevar un buen tiempo. Tenemos un gran tema por delante que es la renegociación de la deuda. Ese es un primer punto que no se puede soslayar, porque mientras no tengamos en claro cuáles son los vencimientos de deuda a futuro, va a ser muy difícil saber cuánta plata, cuántos recursos tenemos para empezar un proceso de crecimiento nuevamente. El año que viene tenemos vencimientos de capital y de intereses, hay que pagar deuda por casi 40.000 millones de dólares. Es un montón, y mucho de eso concentrado en el primer semestre del año por el reperfilamiento que hizo Macri, pateando de ahora a los primeros meses del año que viene buena parte de la deuda. Entonces, hasta no tener aclarado eso, hay que, en un sentido, esperar para poner en práctica políticas económicas en particular. Todo el resto de las políticas ojalá se pongan en marcha desde el primer día, pero va a ser difícil saber con qué recursos cuenta el Estado y con qué recursos cuenta la economía. En el medio de todo eso tenemos el acuerdo social, que bien decías que va a permitir ganar tiempo en ese contexto para llegar con un poco de respiro, ¿no?, a poder implementar esas políticas. Y en el medio tenés las urgencias, porque todo esto, está bien que el problema mayor para el equipo económico sea renegociar esa deuda, pero las urgencias sociales, lo laboral, lo social, lo productivo, hoy es realmente un problema acuciante en el corto plazo, y para eso hay que ver qué paliativos se pueden aplicar hasta que empiece a ponerse en marcha la economía. Total. Doctor Rusconi, hoy Macri dijo ahí en esa reunión ampliada, me voy con las manos limpias y la conciencia tranquila. La conciencia de él no la conozco, así que es posible que se va a hacer conciencia tranquila, y lo cual es un problema. Digamos, con las manos limpias va a ser difícil que lo explique, pero en todo caso va a tener que explicarlo con una gran ventaja en relación a lo que él hizo con la justicia estos años, que es que va a tener que explicarla con jueces más dignos, con todas las garantías. Yo diría, las manos limpias, un presidente, yo creo que ni Batman va a salvar a este gobierno de contestar, por ejemplo, 2 puntos si me permitís. Este gobierno que echó a patadas a magistrados solamente porque sus decisiones no le gustaban, va a tener que contestarle a García Sayán, por ejemplo, un puntito nada más. Sirva a hacer proporcionar información sobre las medidas adoptadas por este gobierno para asegurar que la independencia de la judicatura es respetada por las instituciones gubernamentales. ¿Cómo van a hacer para contestar este punto? No lo sé. Otro segundo punto, el punto 12. Sirva a hacer proporcionar información sobre las medidas adoptadas para asegurar que él o la Procuradora General de la Nación y los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, cuando amenazaron hasta por los codos a la Procuradora que se tuvo que ir. Provean información sobre las medidas adoptadas para garantizar la inamovilidad de los jueces. ¿Cómo va a hacer este gobierno, con las manos limpias o sucias? ¿Cómo va a contestar estos puntos el actual gobierno? Es una vergüenza, han destruido el Estado de Derecho. Y el día de mañana es posible que haya que salir a buscar inversiones. Cuando se intenta explicar que hubo que reconstruir a los inversores la seguridad jurídica dañada por este gobierno. Claro, total. Sí, porque ese es otro punto a tener en cuenta. Se une esto con la economía desastrosa que deja. Lógico. Es un punto de unión. Y las instituciones, bueno, la calidad arrasadas, de las instituciones también son importantes. Sí, digo. sí. Y quiero tomar el tema que se señaló correctamente de la reestructuración de la deuda. La historia dice, insisto, no quiero volver a los juicios, cada uno tiene su opinión, que tanto el gobierno de Menem como el gobierno de Néstor, que recibieron deuda en default, la forma en que reestructuraron la deuda marcó el rumbo de esos gobiernos por una década. Eso es muy importante tener en cuenta. Sí, totalmente. Doctor, tuvieron un problema, me estaban recibiendo información, Tati Almeida me está mandando sobre que quemaron la delegación de la Asamblea Permanente de La Matanza. Sí, exactamente. Está en plena investigación, fue el día domingo. Tremendo. El local de la Asamblea Permanente de La Matanza fue quemado. Bueno, hay un clima de hostilidad.
Bueno, lo vimos alrededor también de Santiago Maldonado, este clima de odio que se generó. Nosotros estuvimos en la PDH de Loma de Zamora, asumimos la defensa de un escultor, Julio César Báez, que estuvo detenido por hacer una escultura de Santiago Maldonado. Sí. Logramos en su momento la excarcelación y finalmente la absolución hace 2 semanas. Así que estamos contentos por eso, pero bueno, implica que hay que asumir las defensas. En un clima realmente complicado, hemos tenido 4 años donde la vulneración de derechos ha sido de todo tipo, ¿no? Hacemos una pausa, enseguidita volvemos aquí en Minuto 1 y estamos esperando la conexión con México, ¿eh?